En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y el día de hoy hablaremos sobre los cambios que se están viniendo a nuestro país, sobre el futuro crecimiento para los nuevos emprendedores y cómo tenemos que prepararnos para ello. Por eso el día de hoy nos acompaña Carlos Miguel Caro, director de Transportes y Cascos en Prevención y Control de Ajustadores de Perú, con más de 15 años de experiencia atendiendo siniestros de cadena de suministros en Perú y en otras regiones también. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Fiorella, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar aquí contigo aprovechando este espacio. Carlos, en pocos meses al Perú nos va a venir una revolución. Probablemente nos va a cambiar la vida a todas estas nuevas oportunidades que hay, ¿no? Sí, definitivamente en el tema de transportes y mercancías, la próxima inauguración del puerto de Chancay, el mega aeropuerto que vamos a tener, además de las inversiones que ya se han hecho en el Callao, tanto por DP World como APM, va a hacer que el mercado de transporte se vuelva mucho más dinámico de lo que nosotros pensamos. Bueno, en la oficina hemos hecho un cálculo que por lo menos al cierre de 2025 el movimiento de mercancías en el Perú se va a incrementar en un 80%. Entonces, de cualquier cosa de la que tú te imagines que es mercancía, todo tiene que llegar a través del transporte. Este micrófono, la taza, cualquier equipo, ropa, electrodomésticos, materia prima. Y eso va a hacer que el Perú se vuelva un país mucho más atractivo para inversiones de todo tipo. Y estas nuevas obras obviamente influyen sobre el crecimiento del país, ¿no? Como nos estás contando, pues no solamente es una, tenemos muchísimos proyectos que se están viniendo y se están desarrollando, ¿no? Sí, en efecto, si hablamos específicamente del tema de mercancías, por ejemplo, ya sea Proinversión ha dicho que en diciembre van a adjudicar el último tramo, el tramo 4 de la longitudinal de la sierra. Eso es impactar directamente en 1.6 millones de peruanos, el movimiento, reducirlo en casi 5 horas. Y ahí estamos hablando solamente insisto, el movimiento de mercancías, pero ¿qué se genera alrededor de una carretera? ¿Qué tipo de negocios hay? Grifos, restaurantes, atención médica, sin contar la facilidad que va a tener la gente para movilizarse. Y en el tema del puerto de Chancay, todos vemos el puerto pues como una mega obra, como la mega obra que es, pero ese concepto que teníamos hace algunos años del famoso chorreo económico se va a ver directamente porque una obra de este tamaño no solamente impacta en el movimiento de las naves que lleguen con contenedores, va a impactar desde la señora que le vende el menú afuera del puerto a las personas que trabajan las 24 horas. El incremento en las compras de botas, cascos, chalecos, taxis, ómnibuses que vayan moviendo a la gente. Todos esos pequeños negocios, todos esos pequeños emprendimientos que se van a generar alrededor del puerto van a hacer que Chancay y toda la zona norte de Lima crezca más, al igual que el aeropuerto, la nueva ciudad de aeropuerto que también va a tener alrededor todo un tipo de negocios que van a ir chorreando poco a poco y yo creo que en los próximos 3 años veremos cómo impactan positivamente en las personas. Claro, normalmente esos tipos nuevas oportunidades de negocio se debería haber visto mucho antes, ¿no? Desde nosotros que hubiéramos tenido la oportunidad. Pero desde ya hay algo que podríamos hacer para poder ser parte de esas nuevas oportunidades de crecimiento de negocio. Sí, pensando básicamente en nuestro litoral, ¿no? El Perú tiene una posición geográfica espectacular a nivel regional. Creo que de hecho por eso es que Cosco elige el Perú para poder hacer un puerto tan grande como este. Pero no nos olvidemos que tenemos en Trujillo, Salaberry, en Matarani, en Arequipa, Tizur, el puerto de Paracas, San Martín, que se está moviendo súper bien. Entonces, todo lo que está relacionado al movimiento de mercancías, yo creo que es un paso bueno. Empresas de transporte, de hecho hay empresas de transporte que ya van anunciando que van cambiando sus flotas, comprando nuevos vehículos, contratando más gente, pero en esa misma línea, almacenes. Y no hablamos de almacenes gigantescos, a lo largo de toda la costa. Necesitamos siempre almacenes de distintos tamaños. El tema de algo tan sencillo como empresas que se dedican a reparar contenedores. Los contenedores se dañan y se dañan todo el tiempo y no necesariamente tenemos especialistas técnicos para ese tipo de problemas. El tema de la estiva. ¿Quién pone la mercadería dentro de un contenedor o quién la saca? Hay que ir profesionalizando equipos.
todo lo que está alrededor de ese movimiento de mercancías es lo primero que deberíamos ver como emprendimiento, ¿no? Lo primero que se puede ir gestionando fuera de lo que se vaya a hacer en el futuro. Hoy, ahí es donde hay un foco importante de movimiento. Las agencias de aduanas, los operadores logísticos, ¿no? Ahí es donde puedes empezar a hablar de emprendimiento real con cosas que ya están pasando en este momento en el Perú. Entonces sí tenemos todavía tiempo para Claro que poder sí. realizar algún tipo de emprendimiento y bueno, no solamente Chancay o el nuevo aeropuerto, sino como nos mencionas, hay muchos más proyectos que todavía se van a realizar en el tiempo, ¿no? Ujú. Sí, y a ver, una cosa que se está diciendo mucho, por ejemplo, y que habrá que ver si termina siendo realidad, es este tren que una el Atlántico con el Pacífico, Brasil-Perú. Solamente pensar en eso, solamente pensar en una obra de ese tamaño, tú imagínate la cantidad de personal, solo pensando en personas, seres humanos, profesionales que se necesiten en todos los rangos. Ahí hay un impacto importantísimo. La mano de obra es una cosa importante, pero también vamos a requerir, ¿qué cosa? Fierro, cemento, e insisto de nuevo, los cascos, botas, todo lo que va alrededor de la infraestructura, y yo creo que el Perú está dando unos buenos pasos en este tema. Nos falta mucho, sí, hay muchas cosas que criticar en el tema de las carreteras, de acuerdo, pero que eso lo empecemos a ver como una oportunidad y todas las empresas de todos los tamaños que van alrededor se pueden beneficiar, porque el puerto de Chancay y el aeropuerto no solamente nos va a beneficiar a nosotros, esta es una obra que va a beneficiar a toda la región. Como país, el tener un puerto como el puerto de Chancay el próximo año y un aeropuerto, una ciudad de aeropuerto como el nuevo Jorge Chávez, va a hacer que muchos países empiecen a pensar en que su carga salga por aquí. Tú imagínate lo que es para un agroexportador, sin importar el tamaño, que venga a un puerto y le diga, a partir de X fecha, yo voy a hacer que tu mercadería llegue 7 a 15 días antes a su destino. Imagínate para una empresa que tiene problemas, por ejemplo, de paltas, que llegan 2, 3, 4 días tarde a su destino y ya llegan un poco negras, entonces en destino ya no las quieren, quien las recibe dice, no, ahora te pago menos. Que haya infraestructura en un país llamado Perú que diga, no, a través mío esto llega mucho más pronto, a través mío estos problemas que tenías antes de que las demoras te generaban pérdidas económicas ya no va a existir. Y además con infraestructura de primera calidad. Ahí nomás en el tema agro, que nosotros como país estamos en el top 20 a nivel mundial de los países que alimentan al resto del mundo, eso nos va a poner en una situación mucho más interesante. Por ejemplo, hace unos meses estuve en Ecuador reunido con una cámara de empresarios y tenían muy claro que para ellos va a ser mucho mejor traer la pitahaya, que es uno de sus productos de exportación, por vía terrestre hasta Chancay, para que salga de acá, que sacarla por sus propios puertos. Los puertos chilenos también se están reacomodando, están haciendo una nueva gestión. Paracas, por ejemplo, que en el tema de vehículos se ha convertido en un puerto importante, hace que todos los países de la región empiecen a mirar al Perú como un atractivo muy importante para el movimiento de mercancías. Entonces ya no solamente hablamos de lo que nosotros como país podamos lograr, sino lo que todo el litoral va a generar. Y eso sin contar que tenemos una ley de cabotaje que todavía no se ha utilizado del todo, que ya nos ha beneficiado en el niño costero y que tenemos que ver cómo también aprovecharla con empresas de un negocio que hoy no existe en el país. Claro, y es importante también saber que, bueno, uno que todavía podemos tener en tiempo para poder ver las opciones de crecimiento que Ujú, tengamos, pero sí va a haber diferentes tipos de sectores que van a crecer más que otros, definitivamente, ujú. ¿no? ¿Y cuáles serán esos sectores? Por ejemplo, nos comentaste, obviamente, la comida o los servicios médicos, que ya deberían estar, pues, teniendo los proyectos para iniciar, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Esto ya inicia ya. Sí, mira, yo creo en ese aspecto, Fiorella, que lo más importante, como te decía hace un rato, es que no solamente hablamos de Chancay o el Callao, sino que a lo largo del litoral vamos a tener 7 puertos importantes. Entonces, cuando ocurrió el niño costero en el 2017, un gran problema que tuvo el gobierno es que las carreteras se habían destruido, los puentes aéreos eran insuficientes. Entonces, sacó un decreto de urgencia para que naves pudieran, a través del litoral, moverse en distintos puertos llevando ayuda, sobre todo el tema de alimentos y temas médicos. ¿Qué sucede? Esto después ha generado que se dé una ley y tenemos una ley de cabotaje. Ese es un negocio que nadie ha mirado aún. Tú imagínate que el Perú deje de mover todo por carretera y empecemos a utilizar nuestro hermoso litoral para mover la mercancía con naves menores
que vayan, por ejemplo, de Salaberry sacando del proyecto Olmos, que tenemos ahí un tema de agroindustria gigantesca, hacia Chancayo del Callao, se reembarquen y salgan. Dejas de utilizar carretera. ¿Cuántas horas, hombre, ahorras? El tema del consumo en combustible, que también tiene un tema de contaminación. Ahí hay un impacto que en el mercado de seguros se tiene que empezar a mirar. ¿Quién va a asegurar estas naves menores? ¿Solamente se aseguran las naves? No, también tienes que ver el SSTR, vida, salud de tus trabajadores, responsabilidades civiles. Todo ese nuevo negocio, que insisto, desde lo que me toca hablar a mí, que es el tema de transportes, tiene mucho, mucho, mucho aún por desarrollar porque todavía no lo hemos explotado como deberíamos. Y justo hablando de temas de seguros, también es importante saber que, bueno, va a haber un crecimiento también en ese sector, ¿no? Que tenemos que estar preparados los que nos dedicamos a ese sector para recibir esa demanda, sobre todo que va a ser probablemente diferente a lo que estamos acostumbrados, porque ya no va a ser solamente nacional o directa, sino ya vamos a tener una expansión un poco más grande. ¿Creerías que estamos preparados para ese tipo de demanda? Sí, mire, el mercado de seguros en general en el Perú es un mercado muy robusto, es un mercado que tiene muchos años, que ha aprovechado mucho el expertise. Yo creo que todavía debemos mirar un poco, por ejemplo, en el tema de mercancías, lo que se hace a nivel seguros en otras latitudes, como el mercado norteamericano o el mercado europeo. ¿Por qué? Porque, como te decía, si bien es cierto, hablando, por ejemplo, del tema agro, vamos a tener mucho movimiento, vamos a tener mucho más. Entonces, la operativa va a tener que acompañar a estos nuevos empresarios o los empresarios que ya tienen años y están creciendo, porque ¿qué va a suceder? Lo primero, en la medida en la que aumente el transporte de mercancías, aumentan las sumas aseguradas, aumentan la cantidad de embarques, y eso qué hará que también aumente la cantidad de siniestros, que es lo que nos toca ver a nosotros en la oficina, ¿no? La cantidad de siniestros que hay, tanto en el transporte terrestre como en el transporte internacional. Y ahí la labor del corredor de seguros es fundamental, asesorar a su cliente sobre tres cosas básicas. ¿Qué dice su póliza? ¿Cómo la debe aplicar a su operativa? ¿Y qué cosas nunca estarán cubiertas? ¿No? El mercado de seguros, yo personalmente creo que es la industria más importante que hay en el planeta, porque es la única industria que te dice, oye, yo como hermano mayor te voy a decir a ti asegurado que si tú cumples con esto, esto y esto, pagas a tiempo, yo siempre te responderé por esto, esto y esto otro. Ninguna industria, ninguna hace eso. Entonces, si queremos crecer como país, aprovechando esta infraestructura, este movimiento, el mercado asegurador va a tener que acompañar de todas formas este crecimiento y no solamente a nivel compañías, que de repente pueden llegar compañías de seguros nuevas, que aún no estén trabajando directamente en el Perú, sino también el nivel en el cual los corredores de seguros tienen que ir tecnificándose para poder asesorar de manera correcta desde ese pequeño transportista que tiene un solo camión hasta este gran agroexportador que tiene miles de hectáreas de producción. Claro, justamente esta mayor tipo de crecimiento también va a involucrar a más protagonistas del mundo de los seguros, ¿no? Las aseguradoras, los brokers y los ajustadores también, ¿no? Así es. Vamos a necesitar probablemente muchísimos más o cómo se están organizando para poder llegar pues a más sitios, porque ahora nos vamos a ampliar muchísimo más a nivel nacional. Sí, yo creo que un problema que tenemos en el mercado asegurador es que somos muy Lima. Si bien es cierto, hay oficinas descentralizadas de las compañías de seguros, de algunos corredores, la verdad es que los siniestros muchas veces se atienden desde aquí. Nosotros tenemos una red de atención a nivel nacional, pero siempre se atiende todo desde Lima. Ahora justo tenemos un proyecto para abrir una oficina en provincia. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen problemas como el niño costero o un yaku como el año antepasado, es donde te das cuenta que el problema no está en Lima. El problema Claro. está en todo el país. En el niño costero, en marzo del 2017, tuvimos 7 catástrofes como país al mismo tiempo, en un lapso de 15 días. ¿Cómo manejas eso? Entonces, nosotros también, desde el gremio de ajustadores que se ha formado, APEAS, tenemos que ir ayudando a la compañía de seguros, ayudando al corredor en tres cosas básicas. Que la atención sea inmediata, que el asegurado entienda lo que se le está cubriendo y que al final tengamos un cliente feliz todos. Porque el asegurado es quien mueve nuestro mercado. Sin el asegurado serían los esfuerzos de una compañía de seguros, un corredor o un ajustador. Entonces, muchas veces cuando ocurre un siniestro, la cara visible es el ajustador.
El ajustador de seguros llega, toca la puerta y le dice, señor, he venido a ver el incendio de su fábrica, he venido a ver el robo de su planta, he venido a ver su casa inundada. Es la primera cara visible que va representando el mercado. Entonces, ahí el trabajo, corredor, compañía de seguros y ajustador de seguros, tiene que crecer y crecer al mismo ritmo que está creciendo la economía. Porque, lo digo, ¿no? Un transportista que antes movía 20 embarques al día puede empezar a mover 40, 50, 60. Un agroexportador igual. Igual, habiendo más dinero, hay más inversiones de otros tipos, fábricas, almacenes, las propias casas, vehículos. Para todo eso hay que estar preparado. También es importante que se tome conciencia, ¿no? No solamente estamos hablando de seguros que obviamente están acostumbrados a empresas ya, ¿no? De un tamaño más grande, mediano grandes empresas, pero esas empresas pequeñas que van a nacer ahora en el camino, obviamente haciendo de repente emprendimientos o más en el sector logístico probablemente, también deben tomar conciencia que estos seguros van a ser sus aliados en el momento que lo requieran, De porque todas maneras. obviamente crece el sector económico, crecen también las probabilidades de pérdida, ¿no? Si no Ujú. tomamos las precauciones en el momento preciso. O sea, tenemos que también ayudar a esos pequeños emprendedores o emprendimientos que nacen, a decirle que sí, existen pólizas también para los más pequeños, ¿no? No todos Claro. son para los grandes. No, no, claro, porque además tú imagínate que tienes un cliente que es un transportista que tiene 4 camiones y hace 4 o 5 viajes al día. Y por lo que fuera, tiene un accidente y se pierde un contenedor con arándanos de $80,000. Si no tiene una póliza de seguros, ese empresario quebró. Así ¿A es. quién voltea a decirle, dame $80,000 para pagarle a mi cliente por esta pérdida que ha ocurrido? Entonces ahí donde el mercado de seguros tiene que estar preparado, tiene que estar listo para voltear y decirle, tú no te preocupes, como te decía hace un momento, cumpliste con uno, dos, tres, yo voy a cumplir con lo que me toca. Y entonces esa es la importancia. Y las áreas de siniestros en las compañías de seguros son áreas súper importantes. No quiere decir que las áreas de placement o comercial no lo sean, pero el mercado se juega el partido al momento de un siniestro. Claro. Ese es el momento más importante, por lo menos considero yo, al momento de toda esa venta. Tú puedes ir a contarle al cliente, mira que esta póliza es hermosa, te va a cubrir tal cual, pero si en el momento del siniestro el cliente no siente que todo eso que la compañía de seguros y corredor de seguros le contaron se materializa, el mercado pierde un cliente, todo el mercado. Y así es, y referidos también que podrían Ujú. traer, ¿no? Por eso es importante también conocer que probablemente ya se están atendiendo siniestros en estos momentos en las zonas de las nuevas oportunidades, por ejemplo, puede ser Chancay, el aeropuerto, etcétera. Ya se está viendo reflejado, o sea, no necesitamos que comience la operación o la inauguración para ver que esta es una realidad, ¿no? Claro, porque además en el tema de infraestructura existe el mercado asegurador. El mercado asegurador acompaña con las pólizas de construcción, las CAR, las EAR, las pólizas de responsabilidad civil. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado atender un siniestro muy importante que ha habido durante la construcción del megapuerto de Chancay. Y sin mercado de seguros, pues de repente este puerto se demoraría mucho más tiempo en ser inaugurado, ¿no? El hecho de que tengan una póliza muy bien hecha, que el corredor de seguros esté asesorando de manera correcta y que nosotros como ajustadores tengamos los especialistas para ayudar a que el puerto salga adelante de este impasse, es algo también importante. Como te decía, por ejemplo, las nuevas carreteras que se van a inaugurar en la sierra también requerirán de pólizas de seguros y ajustadores de seguros que ante un siniestro puedan atender a los clientes. Todo el desarrollo económico que habrá alrededor de los puertos, porque ya no voy a hablar solo de Chancay, sino de todos los puertos que tenemos en el país, el aeropuerto, todo ese desarrollo inmobiliario tendrá que tener también una póliza de seguros domiciliaria o si es el banco, algo que financie, o mejor dicho, que asegure ese financiamiento a aquella persona que va creciendo y va pues comprándose la casa, comprándose el carro, por este crecimiento económico, tendrá que mirar de todas maneras al mercado asegurador. Claro, eso ya lo podemos ver desde ya, Sí, ¿no? Ya claro. desde ya ese cambio y sobre todo ver las alternativas que ofrece el mercado, ¿no? Ujú. Me gustó mucho que me hablara sobre esta ley de sabotaje, ¿no? Que es interesante para poder saber cómo se puede impulsar, porque viendo el escenario que tenemos ahora, si en noviembre, hablando del puerto de Chancay, está en la inauguración oficial y ya contamos con tráfico al llegar al lugar,
Ujú. no tenemos otra opción. O sea, esa es la Sí, única sí, no, probablemente. el cabotaje como tal, yo creo que es una herramienta que todavía no se está utilizando en el Perú porque creo que no la estamos necesitando del todo, pero el hecho de que podamos tener embarcaciones, porque antes no se tenía, o sea, no estaba permitido, que haya una ley de cabotaje que regule cómo se va a mover una nave con mercancía a través de todo nuestro litoral, va a aliviar de todas maneras el tráfico, los problemas de ingreso y salida del puerto o de los puertos, y además genera eficiencias, ¿no? El mar, en su inmensidad, permite un flujo mucho más sencillo que una carretera panamericana norte, panamericana sur, con bloqueos incluso en algunas oportunidades, que ese es otro gran problema, ¿no? ¿Qué sucede cuando se bloquea una carretera? Si estás llevando productos agroindustriales, ese producto se malogra. Claro. No logra pasar, por ejemplo, hace un par de años cuando hubieron los problemas en Ica y Pisco que cerraron carreteras, los productores de espárragos tuvieron grandes pérdidas porque intentaban salir y no podían. ¿Y qué haces cuando ya tienes el producto listo para ser enviado? Se termina malogrando. Se termina malogrando. Entonces, todo eso, una ley de cabotaje como esta es importante porque además, hablando específicamente de lo que sucede en el sur del Perú, Tisur, un puerto privado que está en Matarani, ha incrementado en los últimos 6 meses en 111% su capacidad de manejo de carga boliviana. ¿De qué hablamos? Ya no estamos hablando de mercancía peruana. O sea, Tisur aumenta su infraestructura, pone patios específicos para que mercadería que va a pasar solo por tránsito tenga una mejor atención. Eso nos va a pasar en todos los demás puertos, porque como te digo, no hablaremos solo de mercancía que entra y sale del Perú, sino mucha que estará en tránsito para otros lugares. Y ahí es donde también vamos a ver el impacto que vamos a generar a la región. Creo que va a ser bastante interesante ver esa opción. También estuve pensando en las huelgas, ¿no? Posible solución en caso Ujú. de que tuviéramos, no recuerdo mal, hace 2 años que nos dejó sin limones. Por ejemplo. ¿No? Entonces, es una solución también, porque tenemos que encontrar una pronta respuesta, ¿no? A esas situaciones, porque ya no vamos a ser el país que estamos acostumbrados, porque va a venir también mucha gente del extranjero, muchas empresas del extranjero, muchos clientes a comprarnos, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece una muy buena solución para tenerla en el radar y que todos podamos conocer ampliamente esa nueva opción. Y sobre las nuevas inversiones que vienen del extranjero. Obviamente ya estarán mirando pues al Perú o ya lo tienen como proyecto ingresar o ya están acá entre nosotros. Pero ¿cómo se puede dar las garantías a estas empresas extranjeras de inversión extranjera que puedan tener asegurados sea sus bienes, sus movimientos, etcétera, ¿no? Sí, lo que sucede es que lamentablemente algo que siempre nos ha sucedido en el país es que la estabilidad en normativa es un gran problema, ¿no? Haciendo un símil, hoy día veía un video del presidente Milei en Argentina que llega a la bolsa de Nueva York hay un evento y se le acerca un empresario y le dice en inglés, nosotros estamos invirtiendo en Argentina solo por usted, solo porque lo que usted ha logrado. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que hacer como nación, Mm. Congreso, presidencia, ministerios, que hayan normativas tan claras que si alguien las incumple se note. Aquí el problema es que hay muchas cosas por debajo de la mesa, un acuerdo de una manera, pasado mañana pasa a ser otro, un congresista se despierta un poco fastidiado y quiere cambiar una ley o algún ministerio. Entonces, específicamente en el tema de, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el propio MEF, tiene que poner reglas muy claras. Hablando de Chancay, este tema que se viene discutiendo es generar una zona franca para el tema de Chancay. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que analizar las zonas francas que hemos tenido en Tacna y en otros lugares del país han funcionado, dónde ha habido un error, cómo se pueden mejorar, la necesitamos realmente. Entonces, normativa que permita que una empresa del tipo que sea, por ejemplo, hace unos días me contaba un amigo que unos empresarios chilenos lo habían venido a ver porque él tiene un almacén y justamente ellos están pretendiendo mover su mercadería al Perú para que salga por aquí, por Chancay. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué tipo de contratos tenemos que tener? ¿Qué pasa si pasado mañana me cambian las normas? ¿Qué cosas tengo que cumplir yo como almacén con la normativa actual? Entonces todo eso impacta, ¿no?
todo eso impacta y de una manera bien fuerte, porque, por ejemplo, yéndonos al tema de minería, nosotros tenemos un puerto en el Perú, que es un puerto que mueve minerales, el puerto de Marcona. ¿Qué pasa si mañana cambia la normativa minera? ¿Quiénes impactan? ¿El exportador, importador de minerales? ¿O también el puerto, el transportista, la gente de aduanas y todos los negocios conexos? Todo eso hay que mirarlo, ¿no? Por ejemplo, volviendo de nuevo, discúlpame, el tema agro, en Suiza hay una normativa nueva, muy específica sobre cómo se deben empacar los arándanos. Ujú. Solo sobre eso. Hay que cumplir una normativa ya de otro país. No importa lo que nos pida acá SENASA, sino hay que dar 2 o 3 pasos adicionales para que ese producto lo reciban y sea vendido en el mercado peruano, puede llegar a otras latitudes. Ahí son otro tipo de retos. Ya no solamente tiene que ver con la normativa que tengamos aquí, sino la normativa de quien recibe. ¿No? ¿Qué sucede cuando un embarque de cualquier producto llega al mercado norteamericano y lo decomisan? Ni siquiera lo devuelven. La normativa en Estados Unidos dice que hay que destruir el producto. Entonces, ¿qué pasa con ese exportador? Su mercadería se perdió, a veces sin saber. ¿Por qué? Porque la normativa es clara. Tú ya sabes cómo estás jugando allá. Tenemos que lograr lo mismo acá. Que la normativa vaya permitiéndole al empresario del tipo que sea que vaya a venir al Perú, cómo va a moverse. Qué importante tener ese conocimiento desde ya, que tenemos que mirar también a otras soluciones, ¿no? No a los contratos probablemente que estamos acostumbrados, sino vamos Ujú. a tener también personas con experiencias diferentes, costumbres diferentes, etcétera, ¿no? Probablemente países tan vecinos como Chile, Argentina, Brasil tengan completamente otro sistema legal, experiencias diferentes. Entonces tenemos, o sea, no solamente es nuestro sector, sino los abogados, los notarios. O sea, es una evolución de casi todos los sectores a nivel El, nacional, todo ¿no? el país. Todo el país. Y por ejemplo, y hay un reto también que es bien importante, que tiene que ver con la barrera del idioma. Nosotros hace unos meses tuvimos un siniestro muy particular que no se iba a atender bajo la póliza del asegurado que estaba colocada aquí en el Perú, sino de su proveedor de la India. Entonces, no hay problema, bueno, el corredor de seguros nos pidió que lo asesoráramos y nos envían la póliza y la póliza era en hindi. Todo eran jeroglíficos que para nosotros inentendibles, pero estaba asegurada la mercadería. Entonces, ¿qué toca? Ese proveedor, oye, ¿nos puedes mandar la póliza en inglés? Claro, en India todo el mundo habla inglés, entonces mandaron otra versión. Pero ¿qué va a pasar cuando ese pequeño empresario tenga que venderle a China? Bueno, Estados Unidos ni digo porque inglés, ok, todo el mundo habla de una u otra manera. Pero ¿qué pasa cuando se van abriendo otras latitudes? ¿Qué pasa cuando vamos llevando nuestro producto a otros lugares? Nosotros somos un país que tiene muchos productos en el top 10 a nivel mundial, pero hay muchos otros que aún no. Por ejemplo, ya se está hablando de que la frambuesa será el nuevo arándano, será el nuevo producto que el Perú va a llevar al mundo. Pero ¿qué pasa con los ajos de Arequipa? ¿Qué pasa con las mandarinas o los mangos que se producen en el norte? ¿A dónde irán a llegar? ¿A qué países llegarán donde de repente la barrera del idioma sea también un tema a trabajar? También traductores. Entonces, todo Exactamente. es todo un sector, o sea, es todo el movimiento. No sé si en verdad como gobierno hayamos estado preparados para este cambio, ¿no? Porque Ujú. nuestra fragilidad política es Es tremendo, sí. es una problemática probablemente que lo tengamos en 2 años, 1 año y medio, que también va a definir nuestro futuro, porque si bien tenemos estas inversiones o este crecimiento económico que nos va a cambiar la vida a todos, probablemente nuestras decisiones también nos van a condenar a que no se avance nada, ¿no? Claramente. O sea, si tenemos al 2026 un gobierno, ya tanto en el sector, en el Congreso como en el Ejecutivo, un gobierno negado a este desarrollo, pues vamos a ver literalmente que la oportunidad va a pasar delante de nuestros ojos. Algo que es muy importante es que el Perú, gracias a la Constitución del 93 sobre todo, se convirtió en un país muy de empresarios. El empresario siempre se la ha buscado para salir adelante, pero en los últimos años hemos tenido algunas normas que ponen un poco de trabas. Por ejemplo, el famoso caso de la ley laboral en el tema agroindustrial, que encareció tremendamente una operativa porque alguien no entendía cómo funciona la operativa de este sector. Y como esa, muchas otras, ¿no? El tema se viene discutiendo ahorita, el tema del drawback, por ejemplo, que eso también puede impactar de manera muy fuerte en el comercio internacional.
No olvidemos que cómo se calcula el PBI de un país, ¿no? Es el gasto del gobierno, las inversiones, el gasto de las familias y X menos M, que es exportaciones menos importaciones. Nosotros somos un país que ese X menos M, esa balanza comercial es positiva. ¿Por qué? Porque es mucho más lo que vendemos a otros países que lo que compramos. Eso para nosotros es positivo porque llevamos nuestros productos al mundo. Pero ¿qué pasa si cambia la normativa, si cambia el apetito de riesgo de los gobiernos y empezamos a tener eso al revés? Nos convertimos en un país que deje de exportar todo lo que hemos venido haciendo. Recordarás cuando había la famosa marca Perú, ¿no? Que llegábamos con eventos a distintos lugares del mundo contándoles lo que hacíamos. Y hoy ya no es necesario, porque ya es una realidad. Eso es el famoso milagro peruano del que se hablaba en el 2010, 2008, y hoy es una realidad. Entonces lo que nos toca al 2026 es poder escoger de manera correcta a nuestros gobernantes para que esto no crezca de manera lineal, sino de manera exponencial. Claro, todo está en nuestras manos, ¿no? Tener Ujú. conocimiento, saber lo que nos espera, porque probablemente no todos sepan todas las oportunidades que hay, solo vean las más cercanas, pero en realidad tenemos opción de crecimiento pues de acá a unos 10 años probablemente, que Ujú. desde ya podemos tener las bases para que el sector que elijamos crecer, ¿no? Florezca y que todo pueda volver a ser o sea, Perú vuelva a ser un país Sí, mira, yo te productivo, digo, ¿no? el tema del movimiento de mercancías para mí siempre ha sido muy importante porque es el que hace que se mueva la economía. Y lo vimos en el COVID. Durante el COVID, cuando se dejó de mover los vehículos y los barcos, ¿qué sucedió? Nos No quedamos quedó sin así nada. medicamentos, nos quedamos sin alimentos, evidentemente sin ropa. Todo se detuvo. Si tú detienes el movimiento de mercancías en una nación o en el mundo, como ocurrió con el COVID, todo se viene abajo. Pero si al revés, el movimiento de mercancías es fluido y sobre todo es eficiente, imagínate la industria que tú desees, la industria de plásticos. Recibe sus insumos a tiempo para hacer las sillas, las mesas, los platos, lo que fuera. La industria cementera recibe importan el clínker o el cemento en polvo, llega a tiempo. Las tiendas de ropa, desde la tienda más pequeñita que puede tener una señora dentro de su casa hasta las megas tiendas que hay en los centros comerciales, llega la ropa a tiempo. Y como eso, todo lo que te puedas imaginar. Tú vuelves eficiente la cadena de suministros en un país y le das crecimiento por todos lados. Carlos, de verdad que la oportunidad que nos acompaña nos ha brindado pues una nueva opción probablemente o visión hacia el futuro, ¿no? Ujú. Que probablemente los que nos puedan ver ya estarán pensando en qué oportunidades desarrollarse, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esas personas que quieren ser parte de ese crecimiento económico, Ujú. ¿no? Mira, primero que nada, yo lo que siempre le digo a los emprendedores es un tema, no intentar hacer de todo. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que las cosas se van dando como parece que se van a dar en los próximos meses. El mercado de transporte de mercancías y todo lo que conlleva es un negocio para hacer mañana, saliendo de aquí. Porque todo el mundo necesita el movimiento de mercancías y es una cadena muy grande, como te digo, desde el transportista, el operador logístico, el agente de aduanas, algún almacén. Y no digo que seas el dueño de un almacén, pero puedes tener un amigo que mueve mercaderías, oye, yo te contacto con el almacén X, te va a dar una tarifa tal, una comisión. Yo creo que en los servicios que están conexos aquí, el tema de poder ir generando redes, bueno, un buen networking que te permita ser un buen operador, quien sea que necesite movimiento de mercancías, tú puedes decirle tal almacén, tal transportista, tal agencia de aduanas. Eso es una cosa muy importante y ahí no necesitas más capital que tu conocimiento y moverte comercialmente. Gracias, Carlos, de verdad. El día de hoy hemos tratado temas súper importantes. Yo creo que el crecimiento de nuestro país, aparte de la fragilidad política que hablamos, depende de cada uno de nosotros. Ya Ujú. lo hemos hecho ver en varias ocasiones que depende de nuestro trabajo para salir adelante y con todo lo que hoy día nos resaltas de las oportunidades que hay, seguramente se van a ver nuevas oportunidades para todos. Así Para que todos, para agradezco tus todos. aportes y estamos contentos. Yo estoy completamente segura que los que están escuchando van a querer buscarte para saber un poco más. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, a través de nuestras redes sociales, ahí me pueden encontrar en LinkedIn como Carlos Miguel Caro. Ahí siempre estamos publicando información específicamente sobre el tema de transporte, seguros, siniestros, o a través de nuestra página de prevención y control ajustadores de seguros.
que es donde dedicamos nuestro día a día a ayudar a que ese empresario que tuvo un siniestro al día siguiente pueda salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias Carlos. a ti, Fiorella. Bueno, ha sido un episodio súper enriquecedor, así que los invito a seguirnos en nuestro canal para que continuemos a enriquecernos, sobre todo en nuestra salud financiera. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo.